Bueno, bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante especial, un tópico que muchos han estado esperando o que bastantes me han pedido saber qué tal se le dio Honda Fit, entre otras cosas. Primeramente diré que se le hizo el mantenimiento de la caja CVT. Este mantenimiento fue preventivo, tiene 77.000 kilómetros el auto. eh, Recordando que se debe de hacer el mantenimiento cada aproximadamente 80.000 kilómetros. Fue un buen momento para hacerlo, sinceramente sí. Al momento en que se abrió el cárter, bueno, no cárter, el contenedor de aceite de la transmisión, salió en buen estado, no salió desgastado. Sin embargo, sí salió pues con su respectivo desgaste de metales, ¿no? Ligero, no tan fuerte, lo cual es un buen indicador de que el auto esté en buen estado. Y bueno, pasando al tema importante, ¿cómo es el consumo de gasolina en el Honda Fit? Bueno, en específico el modelo que yo tengo es un 2019, es un Honda Fun, el cual pues el dueño anterior no le daba tanto kilometraje, lo cual me hace llamar la atención. Al parecer era un señor mayor, el cual solo lo utilizaba como para ir a la tienda, regresar, entre otras cosas. Y bueno, sobre el consumo, van a estar aquí algunas imágenes durante el video, que seguramente ya están pasando, en donde cual se ve como el consumo. Quise hacerlo en tres diferentes etapas, así que probablemente vean como una variación. La primera es sin el eco, o el modo econ, que es pues lo económico. ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace mi botón verde en el Honda Fit? Bueno, el deber ser o la principal función de este botón es mejorar el rendimiento de la caja CVT. Y es por eso que es importante darle un buen mantenimiento. Aunque no es mucho el cuánto afecta la caja CVT al consumo de gasolina, o sea, me refiero a que el desgaste y todo esto, sí es un factor que es importante tenerlo en cuenta. Y por eso es que empecé hablando de la caja CVT. Bueno, esta primera medición sin el CVT me dio aproximadamente 12.5 kilómetros, sí, kilómetros por litro. Un tanque lleno me llegó a dar aproximadamente 400 kilómetros, si se quiere ver la cantidad total. Estoy hablando de la Ciudad de México, una ciudad que ya sabemos que es un caos. eh, eh, Así que considéralo entre frenada, acelerada, otra vez freno, acelerón, quedarte parado unos 10 minutos en el mismo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. En temporada, digámoslo, medio alta. Es un consumo regular, no es malo. Para una caja automática es relativo, es promedio, no es malo. Así que, pues, pónganlo en contexto. En una caja estándar estoy en el entendido que en la Ciudad de México el mismo kilometraje, bueno, o sea, los 400, siendo en la Ciudad de México, tanque lleno y en transmisión estándar, mismo año, etcétera. Eso aproximadamente te rinde unos 14 kilómetros por litro, pero estamos hablando de un estándar donde el simple hecho de tener un neutro que realmente funciona y no va alentando el coche cuando va en pendiente o libre, eh, eh, pues te economiza gasolina un poco, ¿no? Así que bueno, sin el Econ, pues tenemos un promedio de 12 a 13 kilómetros por litro. Eh, Recorriendo aproximadamente 380, 400 kilómetros en total. Y bueno, con el Econ encendido y con el aire acondicionado durante un tanque completo, estamos hablando que el rendimiento fue de 13.2. Como pueden ver, fue un kilómetro más por litro. 13.2, 13.8, realmente no hubo una variación mínima, máximo 2 kilómetros por litro adicionales. Esto fue antes del mantenimiento de la caja CVT, nuevamente. Fueron aproximadamente 426, 440 kilómetros, o sea, un tanque lleno, 440 kilómetros, 13.2 kilómetros por litro, creo que es bastante bueno, nuevamente considerable, considerando que es una caja automática, CVT con el Econ encendido, así que sí, el Econ sí funciona, sí te ayuda, y al final hablaré un poquito más del Econ, no quiero adelantarme, así que bueno, aquí podemos ver ese consumo de 13.2, el rango sí es similar o casi similar a lo que realmente había dicho el sistema de 450 kilómetros cuando le llené el tanque. Así que, pues, se puede decir que está dentro del rango. Y bueno, esta última medición que yo estúpidamente no le tomé foto, así que lo siento y pido una disculpa. Pero una vez después del cambio de aceite en la caja de transmisión, el promedio, el promedio final que me dio con tanque lleno, eh, y uso continuo en ciudad y todo este rollo fue de 13.8. Es considerable, 13.8, 14.2. Ese fue el consumo promedio con el Econ encendido en ciudad. Eh, Cabe decir
que esto es muy variable, no siempre es el mismo tráfico, no siempre vas a estar en ciudad, a veces vas a estar en carretera, a veces no, etcétera, etcétera. Es un uso promedio diario de ir y venir del Estado de México a la Ciudad de México, en la mañana y en la tarde. O sea, estoy hablando que no se le meten tantos kilómetros al día, por lo mismo, pues es un consumo promedio de ciudad. Es bueno y importante saber qué tanto consume tu coche. Y con esto paso al tema del Econ. ¿Qué hace ese botón verde en tu Honda Fit? Em, bueno, lo primero que hace el botón Econ es em, administra las revoluciones por minuto que tiene tu coche y la forma en cómo actúa o interactúa la caja con el acelerador. Así que si tú aceleras a fondo, el Econ lo único que hace es manda como una señal para que la caja CVT, el ajuste de la banda sea un poquito más holgado o menos holgado, dependiendo de cómo trates a tu coche. Y eso permite que pues tenga un poquito más de tracción o menos tracción el auto. Eh, Nuevamente, el Econ es bastante importante. Muchos o al inicio se recomendaba circular sin el Econ. Sinceramente, circular con él o sin él, la única diferencia pues no es mucho. Es 1 kilómetro por litro en rendimiento, de 1 a 2 kilómetros por litro en rendimiento en gasolina. Si estás en ciudades, bueno, tenerlo encendido, no es malo que tengas el Econ encendido. Al final es tecnología y para eso se creó, para eso está hecho. Lo que sí es malo, y esto es un dato importante, no utilices el Econ en el modo Sport. ¿Por qué? Porque la caja necesita ser libre. Eh, si tú utilizas el Econ con el modo Sport, puede que no se dañe tu coche, no significa que se vaya a dañar, no estoy diciendo que se dañe. No es recomendable, ¿por qué? Por el consumo de gasolina y por el estrés que vas a darle a la caja CVT. El modo Sport está hecho para que el auto en su mejor rendimiento, en su mejor funcionamiento, dé la mejor potencia y la mayor potencia posible. Entonces, cuando tú activas el modo Sport, en automático al momento en que tú pisas el acelerador, sientes un impulso, sientes el, cómo la banda, digo, sé que esto es un poco rudimentario, pero quien sabe de coches, sientes cómo la banda o cómo el coche se forza. En este caso se siente como la caja se forza y la banda se contrae, es decir, genera más potencia. Esto es en la caja es la que soporta el modo Sport. Igual lo mismo pasa con el modo Loom, que el modo L o Loom es para cuando subes pendientes. Así que cuando hay una pendiente muy pronunciada, te recomiendo que sí pases a la L y luego de nuevo a la D ya una vez que estés en paso a nivel, ¿no? Eh, sí, no utilices el Sport con el modo Econ, no vale la pena. No significa que vayas a dañar tu caja, al menos no en el inicio. Ya si lo haces continuamente, puede que sí. Eh, Nuevamente, el modo Sport es para el mejor rendimiento del coche. Cuando quieres el mejor rendimiento, no es con el Econ, porque el Econ es para aumentar el rendimiento de gasolina, más no de la potencia. Entonces, ahí es la variación. Ahora, puedes utilizar el Drive con el Econ encendido en cualquier momento. Puedes utilizar el Loom con el Econ encendido. Si la pendiente es muy pronunciada y larga, te recomiendo quitar el Econ y utilizar el Loom sin el Econ para que tu auto tenga mayor potencia. Bueno, pues esos fueron los hallazgos. Meramente el promedio en un Honda Fit Phone automático 2019 es sin el Econ de 12 a 13 kilómetros por litro. Y con el Econ encendido es de 13 a 14 kilómetros por litro. Estoy hablando que en esta métrica, en este video, hay un punto importante y es que todavía no se le hace la afinación completa. Tiene su mantenimiento de 70.000 kilómetros, no de 80.000. Sus mantenimientos, acuérdense que el mantenimiento preventivo es simplemente el cambio de aceite y filtro de aceite. Las bujías no se cambian, pero bueno, esto lo hablaremos en otro video un poquito más adelante. Y pues gracias por ver, espero que te gusten mis videos, continuaré subiendo videos regularmente y sin más por el momento, gracias.